Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Se trepa el desempleo. La desocupación en Colombia subió al 12,6% en marzo, reveló el DANE. La cuarentena cobró cientos de miles de puestos de trabajo y dejó inactivos a más de 1,5 millones de personas frente al año anterior. El director del DANE nos explicará en detalle. Nueva rebaja en las tasas de interés. El Banco de la República decidió bajar sus tasas de referencia. Este año es la segunda vez que lo hace para darle impulso a la economía. El gerente del emisor explica ahora qué se espera. Y el cine se reinventa. Les contaremos qué está pasando en la industria del séptimo arte, uno de los primeros sectores afectados por el coronavirus. Un experto nos mostrará la manera en que las diferentes compañías se están ingeniando para sobrevivir. Y comenzamos con el delicado panorama laboral que vive Colombia. Solicitudes para hacer despidos masivos, quejas por abusos de los empleadores, retiros masivos de las cesantías y caída en los aportes pensionales son indicadores que reflejan la difícil situación de las empresas y de los trabajadores. En medio de la crisis económica que vive el país por el aislamiento, al Ministerio de Trabajo han llegado centenares de solicitudes para que intervenga en los conflictos entre empleados y empleadores. La mayoría de esas situaciones las hemos resuelto a favor del trabajador en el siguiente sentido. Se le explica al empleador las alternativas que tiene para que no despida ni suspenda los contratos ni aplique otras medidas, sino todo lo contrario, entregarle la asesoría nuestra. Según el ministro, han llegado 3.882 solicitudes de intervención y de ellas 1.819 son peticiones para suspender contratos por fuerza mayor, mientras que 645 son peticiones para suspender actividades por 120 días. También han llegado 19 solicitudes de despidos colectivos y 1.800 quejas de trabajadores. Se dio la pela diciendo públicamente que la enfermedad del coronavirus no era una fuerza mayor. Pero en medio de ese conflicto laboral, algunas empresas sí están metiendo la mano al fuego por sus empleados y han decidido mantenerlos en sus nóminas. Una de ellas es Aviatur, que hace parte del gremio de turismo, uno de los más golpeados en el país. Lo más importante ha sido tratar de tener el comportamiento el más ético posible con nuestros clientes, nuestros colaboradores y tratar de ponernos siempre en los zapatos del otro. Proteger nuestros empleados en ese momento de confinamiento y tratar de quitarles, aunque sea, la preocupación financiera. Varias situaciones indican que el desempleo empieza a treparse. Primero, las tutelas que llegan a los juzgados y segundo, el retiro masivo de cesantías que suman 11.000. Que las cesantías son el mejor aliado de los colombianos en estos momentos donde hay contingencias laborales, donde hay despidos lastimosamente, donde hay estas licencias no remuneradas, ese ahorro que se hizo en las cesantías. La crisis laboral se refleja además en la avalancha de peticiones de subsidio de desempleo ante las cajas de compensación. Hasta el pasado 21 de abril habían llegado 453.000 solicitudes y se aprobaron 125.000. El panorama laboral es difícil. El retiro de cesantías aumentó 18%, mientras que el aporte a pensiones cayó en un 8% según Asofondos. La situación pone en riesgo 7 millones de empleos. Y precisamente el DANE reveló hoy el informe del mercado laboral en Colombia correspondiente al mes pasado. Saludo por eso al doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE. Doctor Oviedo, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Y cuáles son las cifras de desempleo con corte a marzo a nivel nacional y en las principales ciudades? Bueno, el día de hoy le presentamos al país el primer balance del mercado laboral con el efecto del COVID-19 en la economía del país. Y ese balance muestra que para el mes de marzo la población ocupada del país se redujo en casi 1,6 millones de personas, de las cuales 287.000 reflejaron un incremento de la población desocupada y adicionalmente 1,8 millones de personas ingresaron a la situación de inactividad.
El balance de estas tres variables lleva a que la tasa de desempleo en marzo haya pasado del 10.8% en 2019 al 12.6% en 2020. Y cuando lo queremos ver en términos de ciudades, la lectura que nosotros hacemos es del trimestre enero-marzo y muestra cómo Quibdó es la ciudad con la mayor tasa de desempleo, con un desempleo superior al 20%, Barranquilla y Cartagena se presentan como ciudades con desempleo de un solo dígito por debajo del 9%. Y en el caso particular de Bogotá, tenemos una situación en la que el desempleo en la ciudad de Bogotá en el trimestre de análisis, a pesar del efecto negativo que tuvo el mes de marzo, los resultados de enero y febrero llevaron a que la tasa de desempleo en Bogotá haya caído 1.6 puntos porcentuales en el último año. Doctor Oviedo, ¿y este nivel de desempleo es el peor en cuántos años? ¿Se explica este tema todo por la cuarentena, por el coronavirus? Bueno, específicamente esta es la tasa de desempleo a nivel nacional más alta de la última década, pero adicionalmente la más alta desde 2005. Y en efecto, el resultado que nosotros estamos viendo en el mercado laboral del mes de marzo es una consolidación inicial del efecto del COVID-19 en la economía colombiana y particularmente del efecto social de tener a todas las personas que ofrecen su trabajo en el mercado laboral confinados en los hogares y las actividades económicas semiparalizadas a lo largo y ancho del país. Esa es la tasa de desempleo, doctor Oviedo, pero ¿cuántos trabajos, cuántos empleos se destruyeron en marzo y en cuáles sectores principalmente? Bueno, cuando nosotros queremos aproximarnos a esa pregunta, tenemos que establecer que la reducción en todo el país de la población ocupada fue de 1.58 millones, concentrado fundamentalmente en las 13 principales ciudades, en donde vemos una disminución de 952.000 personas que estaban en la situación de ocupación. En el total nacional, la destrucción de esa población ocupada se concentra en las actividades de entretenimiento, actividades culturales y de otros servicios, las actividades manufactureras, el comercio minorista y la reparación de vehículos y los servicios de restaurantes y hoteles. Que son precisamente esos sectores que están pidiendo ayudas para pagar sus nóminas. Doctor Oviedo, también vemos un incremento preocupante en el número de inactivos. ¿De cuánto fue y cuál es la diferencia entre los inactivos frente a los desempleados? Bueno, aquí nosotros tenemos que volver a insistir en que el efecto más importante que estamos teniendo sobre el mercado laboral, además de la parálisis de la producción de buena parte del sistema productivo del país, es el confinamiento o el aislamiento preventivo obligatorio de los hogares. Eso lleva a lo que algunos expertos han llamado definir una situación de inactividad involuntaria. ¿Qué significa eso? Significa eso que en Colombia la población inactiva creció en casi 1.8 millones de personas entre marzo de 2019 y marzo de 2020, en donde ese crecimiento de población inactiva pudo ser personas que estaban ocupadas antes de la cuarentena y que por efecto de la parálisis del sistema económico perdieron su ocupación, como buena parte de los empleados particulares que están desapareciendo en la población ocupada en marzo del 2020 y adicionalmente por esa inactividad involuntaria, personas que estaban desocupadas comenzando marzo no pueden hacer gestiones para buscar trabajo ni asistir a entrevistas de trabajo y por consiguiente pasan de la desocupación a la inactividad. Todos estos criterios que adopta Colombia, no caprichosamente, sino en cumplimiento estricto de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Pues son muy grandes las cifras, doctor Oviedo, y no las veíamos en más de 10 años. ¿Quiénes son los colombianos más afectados? ¿Los hombres, las mujeres, los jóvenes? Como lo pudimos ver en la mañana de hoy, los más afectados en la disminución de la población ocupada son las mujeres. ¿Qué significa esto? Significa que así como hubo una reducción significativa de mujeres ocupadas, más que proporcionalmente en el total nacional que en la zona urbana, también vemos que el ingreso a la inactividad
por dedicación a oficios del hogar creció más que proporcionalmente en las mujeres, en donde vemos como más de 1 millón de mujeres ingresaron a la inactividad para destinarse a oficios del hogar, muchas de ellas, por ejemplo, mujeres ocupadas informalmente antes de la cuarentena, que trabajaban en el día a día y que al ver a sus hijos confinados en los hogares, pues no pueden salir a ganar ese sustento diario. Claro, y para el mes de abril se prevé entonces un panorama mucho peor, doctor Oviedo, teniendo en cuenta que prácticamente todo este mes estuvo paralizado por la cuarentena, a diferencia de marzo, donde la cuarentena arrancó después de la mitad del mes. Bueno, ahí es importante precisar que en el mes de abril lo que vamos a cerrar la próxima semana es un mes de abril en el que ya no medio mes estuvimos completamente confinados, sino durante la totalidad del mes. Entonces, no es probable que veamos en abril un deterioro aún más fuerte de la tasa de desempleo, porque todas las personas que estamos identificando en inactividad, llamémosla forzosa, por el aislamiento preventivo obligatorio, van a seguir en esa condición. Seguramente va a ser en mayo, si las condiciones sanitarias lo permiten, que vamos a poder ver toda esta población inactiva que ha ingresado a esa situación de dedicarse a oficios del hogar o de no poder buscar trabajo, qué oportunidades va a tener cuando se reactive la economía hacia finales del mes. Doctor Oviedo, muchas gracias por su tiempo, por estos minutos para Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, doctor Oviedo, director del DANE, sobre uno de los temas económicos del día. Otros de los establecimientos más golpeados en el país por la llegada de la pandemia son los gimnasios, que han cerrado sus puertas y no cuentan con ningún tipo de ingresos para pagar arriendos, nóminas y servicios. Lina Tobón habló en Medellín con los afectados en esa ciudad. La carta dirigida al presidente Iván Duque por parte del gremio de los centros de acondicionamiento físico en nuestro país, de los gimnasios, fue enviada el pasado 27 de abril. Ellos buscan hacer parte de una mesa de trabajo que les permita encontrar soluciones a la actual crisis económica que vive este sector. Muchos de ellos desde el pasado 16 de marzo tuvieron que cerrar sus puertas debido a la propagación del virus en nuestro país. Sin embargo, han continuado con obligaciones como el pago de arriendos millonarios que oscilan entre los 5 y los 60 millones de pesos, y también el pago de nóminas, que este gremio de los gimnasios en nuestro país cobija alrededor de 20.000 familias. Conversamos con algunos de los firmantes de esta petición al gobierno nacional y eso fue lo que nos contaron. Estimamos que se han perdido 100.000 millones de pesos mensuales desde que comenzamos con el tema de haber cerrado los centros de acondicionamiento físico, gimnasios y centros deportivos. Pues va a ser muy difícil tratar de preservar las nóminas, tratar de preservar el empleo, tratar de preservar la seguridad social y adicionalmente tener que pagar arrendamientos o ponerse de acuerdo para pagarlos en un futuro cuando sabemos que la recuperación va a ser lenta. Los firmantes de esta petición dirigida al gobierno nacional son enfáticos en que quieren hacer parte de la solución y no del problema, y que están dispuestos a acatar todos los protocolos de bioseguridad para cuidar la salud de los más de 1.500.000 usuarios que hay inscritos en los centros de acondicionamiento físico del país. Lina Tobón, Noticias Caracol. Gracias, Lina. Y como consecuencia de la llegada del coronavirus a Colombia y a los demás países, uno de los primeros sectores también afectados fue la industria del cine, que debió cerrar sus salas para evitar las aglomeraciones de las personas. Para hablar del séptimo arte, saludo a esta hora a Luis Carlos Rueda, nuestro experto en la materia. Luis Carlos, ¿qué está pasando con la industria del cine, con este negocio, con la economía en estos tiempos de la pandemia? Hola Víctor, buenas noches. Pues efectivamente esa ha sido una industria también golpeada por el COVID-19. En Hollywood se estima que las pérdidas este año van a llegar a 20.000 millones de dólares, y eso ha hecho que algunas distribuidoras y algunas productoras tengan que replantear hacia dónde van a llevar sus productos más importantes. Universal Pictures ya lo hizo con Troll 2 The World Tour, lo llevaron directamente al video por demanda, al video de streaming, y no les ha ido nada mal. Han logrado recaudar 100 millones de dólares, nada lejano de lo que había sido la película del 2016, que logró en taquilla 106 millones de dólares. Pero eso ha creado cierta piquiña porque una cadena de teatros como AMC, una de las más grandes en Estados Unidos, se ha sentido traicionada y decidieron romper relaciones y anunciaron que cuando vuelva toda la normalidad no van a presentar películas de Universal Pictures. Vamos a ver si este divorcio aguanta cuando regresemos a la normalidad. Lo único cierto es que las pérdidas son millonarias.
multimillonarias, y esa es la gran pregunta. ¿Se tiene estimado cuándo se reactivaría este sector del entretenimiento, Luis Carlos? Pues Víctor, ellos están estimando que en poco más de 2 meses van a volver a la normalidad y van a abrir los teatros. Se está planillando desde ya que para julio van a estrenar la película de Christopher Nolan, Tenet, y una semana después llegaría uno de los grandes estrenos esperados de Disney, la versión live action de Mulan. Si todo se da, esas serían las fechas, pero vamos a ver cómo se comporta el tema del COVID-19 en Estados Unidos, que es el país con más casos de contagiados. Eso en el mercado internacional, Luis Carlos. ¿En Colombia qué ha pasado? Por supuesto, Colombia no es ajeno a la crisis, Víctor, porque una empresa como Cine Colombia, que es el máximo exhibidor, pues tiene 2.500 empleados y tiene todas sus salas cerradas. Ellos se han tenido que reinventar un poco y ese es un término de moda. En este momento están ofreciendo a domicilio la comida que ofrecían en los teatros y ustedes pueden pedir para que les lleven a su casa los perros calientes, las crispetas, la gaseosa o el propio sushi. Pero además de eso, lo que sí están haciendo es una labor social, porque a través de su programa de Ruta 90 están ayudando a entregar mercados y además de eso a llevar cine a los barrios, proyectándolos en una pantalla inflable. Eso hay que aplaudirlo y eso es lo que está haciendo Cine Colombia. Las otras distribuidoras o exhibidores más grandes del país, como Cinépolis, Cinemar o Royal Films, tendrán que esperar hasta que se puedan abrir las restricciones y no sé de qué manera va a operar, porque además va a jugar algo muy importante, el tema de la confianza y la seguridad. Claro, Luis Carlos, eso por el lado de los exhibidores, pero ¿qué está pasando también con las distribuidoras? Pues sí, porque es que una parte del negocio son los exhibidores, pero también están los distribuidores, que son los que traen las películas. Hay unos que se están moviendo y hay una casa distribuidora, por ejemplo, Cineplex, que es una distribuidora de cine independiente. Venían trabajando ya en un proyecto de una plataforma para que la gente viera las películas en internet. Pues a raíz de la cuarentena han tenido que adelantar el lanzamiento y en este momento han creado Cineplay. Más de 30 títulos de cine independiente e inclusive también cine colombiano para que la gente los pueda alquilar o los pueda comprar. Y los precios son asequibles porque la verdad es que pagar $2 o su equivalente o pagar $4 para que la puedan comprar está muy bien si tenemos en cuenta el presupuesto que la gente se gastaba cuando iba a cine, que no bajaba de 50.000 pesos. Aquí, por 7.000 pesos puede rentar una película y la pueden disfrutar toda la familia. Así que es una alternativa que ya están pensando muchos y otros están yendo también a esas plataformas de streaming como Movies, Cine Tonalá o Cinema Paraíso de Villa Cine están haciendo exactamente lo mismo. Internet es el refugio de los amantes del cine por estos días. Claro, es una opción, pero sigo prefiriendo las crispetas de Cine Colombia. Luis Carlos, justamente hablando de Internet, sin duda, los que sí se han beneficiado son estos servicios de streaming. Pues sí, los que han salido fortalecidos, Víctor, por estos días son los servicios y las plataformas de streaming. Se dice que Netflix ha aumentado en más de 16 millones de suscriptores durante esta época de cuarentena. Eso quiere decir que ya están llegando a más de 190 millones de suscriptores o de cuentas habilitadas en todo el mundo. Pero no es la única, porque hay muchas en este momento. Está la plataforma de Amazon Prime, que está muy fuerte y con muy buen contenido. Está también Movistar Play para sus usuarios. También tienen contenido oficial y también exclusivo creado por ellos. Y en esta baraja de opciones entra también a jugar nuestra casa. Caracol Play tiene una plataforma con novelas, con series, con documentales, con series web, que se ha convertido en otra de las alternativas que han encontrado por estos días los que están buscando formas de entretención en la red. Así que Caracol Play ha jugado muy fuerte y se va a convertir en una de las opciones más grandes por estos días para el mercado colombiano también. Pues muy invitados todos a entrar a la plataforma de Caracol Play. Luis Carlos, por último, se habla bastante, y esto llama mucho la atención, de la reactivación de los autocines. ¿Qué hay de cierto en esto? Pues los nostálgicos están muy contentos. Yo no conocí los autocines, Víctor, pero se está anunciando que hay una empresa que se llama Cine Sobre Ruedas, que ha operado en México, que ha operado en Ecuador y en Brasil. Y están anunciando 5 autocines o autocinemas en los próximos días para Colombia y en 5 ciudades. Ellos están diciendo que van a tener todos los controles de rigor porque hay que pagar online, no se va a manejar ni efectivo ni tarjetas, todo se va a manejar a través de internet, los pagos, para que puedan tener acceso a los parqueaderos
terceros, donde va a estar ubicada la pantalla y también el consumo de alimentos que se pueda generar. Vamos a ver, los románticos van a ir en autos para ver películas en los autocines. Ese será otro de los negocios y otra de las alternativas económicas de esta industria que esperemos que para final de año se empiece a recuperar y podamos volver a decir que nos vemos en el cine. Claro que sí, Luis Carlos, nos vemos en el cine, hace mucha falta. Muchas gracias por hablarnos de este tema tan interesante y de esta forma hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos les tenemos la movida empresarial con Juan Fernández. Gracias por seguir con nosotros en Signo Pesos. El Banco de la República decidió aprobar una nueva rebaja en las tasas de interés de referencia para la economía para impulsarla en medio de la crisis por el coronavirus. El gerente del emisor, Juan José Chavarría, nos cuenta la decisión y sus efectos. La Junta Directiva del Banco de la República, de manera unánime, redujo su tasa de interés en medio punto porcentual a 3.25%. De esta manera, se da continuidad al impulso contracíclico de la política monetaria. Tuvimos en cuenta pues, el estancamiento de la economía, el comportamiento de la inflación, la enorme incertidumbre, la volatilidad de los mercados financieros, los flujos de capital y todas las variables que generalmente se consideran. 50 puntos era lo que esperaban la mayoría de analistas, según entiendo. No esperamos un impacto muy grande sobre la producción, porque la mayoría de la gente pues, está en cuarentena, sino más bien una reducción de las tasas de interés, algo que repercute en la liquidez de los mercados, etc. Y en el mediano plazo esperamos que estas reducciones, por supuesto, impulsen la economía, pero no somos demasiado optimistas sobre el impacto inmediato en materia de crecimiento. Y llegó la hora de la movida empresarial, como todas las noches aquí en Signo Pesos. Juan Fernández, ¿cuál es el tema de hoy? Bienvenido. Víctor, hola. Hoy voy a hablar sobre la industria de la moda en estos tiempos de coronavirus, por supuesto golpeada como otros sectores. Se calcula que la industria retrocederá no menos del 30 o 35% y hacia abajo, es decir, todas sus líneas o nichos marcarán diferentes caídas, y entre esos está el de la moda para niños, un mercado que alcanzó a llegar casi a los 2 billones de pesos al año. 2 billones de pesos, impresionante. ¿Y el de la ropa para niños es uno de esos sectores que más ha sufrido con la pandemia? Sí, sin duda el de la ropa de niños es uno de esos sectores que más ha salido golpeado. La razón es obvia, el encierro, casi nadie está pensando en comprar ropa, y los niños, que son consumidores de ropa importante porque van creciendo, porque necesitan cambios a medida que la deterioran, son un mercado frenado, y esto pues está haciendo que las marcas giren a una oferta de prendas dirigidas a esa coyuntura del coronavirus. Mire, Of Course, el líder de la industria, que ya lanzó una colección para niños de mascarillas con estampados acordes a ello y materiales resistentes y antifluidos también. Incluso vende para adultos. Otros fabricantes grandes, Baby Fresh junto con Jeff, marcas del grupo Cristal con ropa de niños bajo esos parámetros. Toto también vende mascarillas estampadas y con materiales antifluidos y lavables. Pero Juan, no de vender tapabocas van a vivir todas esas empresas. Sin duda, porque soportar una industria a punta de tapabocas de 10.000 pesos no es posible, solo es un pequeño nicho que tampoco pues vale la pena abandonar, pero el futuro de la moda de niños, o no tiene que ser de niños necesariamente, pues va hacia encontrar la forma de acomodarse a la realidad de convivir por un buen tiempo con el virus después del encierro, y en eso, y ahí valdría la diferencia. Ve usted marcas como Toto, además de sus mascarillas, está lanzando una línea de uso diario con protecciones, o chaquetas, cobertores de morrales y polainas con materiales antifluidos, y esa va a ser la tendencia en cuanto a la moda y la línea de negocios que van a seguir las marcas, el ofrecer telas antifluidos, materiales resistentes, serán al final el punto de diferencia, y tal vez el regreso de prendas como los overoles que cubren una mayor parte del cuerpo cuando la gente salga a la calle. Hacia allá se preparan todas estas compañías en la nueva dirección
de sus negocios, entendiendo también que hoy sus consumidores son más sensibles y exigen artículos de compañías solidarias y resultado también de trabajo en condiciones dignas, y esta pues es la movida de hoy, Víctor, sobre moda y sus cambios en negocios, tendencias y materiales a medida que se acerca el momento en el que la gente saldrá a la calle. Gracias, Juan, lo esperamos la próxima semana. Hacemos otra breve pausa y les contaremos cómo están las reservas de hidrocarburos aquí en el país. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros y esta es la cifra económica del día. 2.036 millones de barriles corresponde al nivel de reservas de petróleo que tiene actualmente Colombia con corte al 2019. Subieron esas reservas un poco y según las autoridades alcanzarían para abastecer al país durante 6,3 años si no hay más descubrimientos. Y en materia de gas natural, las reservas son de 3.149 gigapies cúbicos, también con corte a 2019. Eso significa una reducción. Aún así alcanza para 8,1 años de abastecimiento nacional. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Volvió a caer el dólar, tasa representativa del mercado desde mañana y hasta el próximo lunes, 3.932 pesos con 72 centavos, bajó 50 pesos con 57 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia tuvo una nueva recuperación importante, subió 12,11%, se ubicó un poco por encima de los $25 por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.105.000 pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó un 0,34%, jornada negativa para el mercado bursátil de nuestro país. La acción protagonista, la que más subió, fue la de Cementos Argos con una ganancia de 1,96% y la que más cayó en medio de todas sus dificultades fue la de Avianca, que tuvo un retroceso de 6,51%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Los domicilios en el país han crecido en esta época de cuarentena, como era de esperarse, por productos. Los pedidos de pizzas han subido 58%, los de perros calientes, chuzos, desgranados y hamburguesas han subido un 50%, los postres a domicilio crecieron un 47% y los de pollo frito se han incrementado 10%, aunque el volumen sigue siendo el pollo el producto más solicitado en todo el país. Los datos son de la plataforma domicilios.com. Así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo lunes con más información económica, con todo lo que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.